Arra. Entonces, una vez que copié el código que está ahí también en el tablón, me estás viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Sí? Lo capto, profe. ¿Me capta? Entonces vas acá, vas a borrar todo y vas a pegar ahí. Así tal cual. ¿Ya? Si quieres ahorrar, ahí borré y pegué. O sea, lo pongo en bloc de notas. Mira, voy a abrir otro. Cuando abro Bueno, uno, bueno. me aparecen esos, ¿cierto? Sí. Voy a borrarlos. Y ahora voy a, con el botón derecho, voy a pegar. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. ¿Estamos? Una vez que hago eso, tengo que ir a las patitas. Ejecutar paso a paso. Profe, una consulta. Dígame. Es que un compañero mío me dijo que se salió sin querer y que si lo puede aceptar. Aquí lo estoy aceptando y aquí Ahí está. también. Listo. Está, profe. Ahí se está haciendo. Súper. Ejecutando Dice el que se está proceso. ejecutando. Ah, y nosotros ponemos el número. Qué buena. Ya Ahí, apretamos entonces la patita. en la patita, vamos y ponemos un número entero, ¿ya? ¿A dónde? Me está cargando. Aquí. Mira, Rocco, apretáis las patitas y te debería salir un cuadradito donde empieza el algoritmo y tú tenés que poner un número así, tú mismo. ¿Cómo, profe? No, ¿Aprieta las patitas? me sale ¿Y el cómo es? PC y no responde. Qué vaina. Ah, espérate nomás. Momento. Ya, mira, Pongo ¿están ejecutar aquí o paso no? a paso. Están aquí, ¿cierto? Van Profe, a, me salió. van a No, profe. poner las patitas, y aquí se inició, A ver. y fíjate que te va mostrando en qué línea está, ¿de acuerdo? Te muestra en qué línea está. Quedan 3 minutos. Sí. Gracias, Entonces, profe. Me sale vamos síntesis incorrecta. a poner un número cualquiera, por ejemplo el 45, y le doy Enter, ¿ya? El modo de Profe. lectura es el Enter. Profe, A Dígame. mí no me deja, profe. A mí tampoco. profe, explique cómo después se tienen que unir de nuevo porque quedan 2 minutos de la sesión. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Ah, ¿vamos a meter de nuevo? Sí. Sí, porque solo dura 40 minutos la suscripción gratis, entonces Profesor, Hay que volver a entrar. mismo código y vaya a volver a entrar. Sí. Ya, voy a borrar todo de nuevo porque se me bugueó toda esta vaina. Guarden el código que les envié y vamos a volver a reunirnos apenas se nos termine esto. Pero quedan 2 minutos. Chiquillos, ¿a quién le corrió el programa? A mí. Es que, profe, a mí se me bugueó cuando aprieto las patitas, porque a mí no se me pone como separados por uno cada cuestión, me sale todo junto. ¿Es que apretaste las patitas o apretaste el play? No, las patas. ¿Sí? Profe, ¿me escucha? esto está de pana. Así es, los escucho. A mí me Pero, sale profe, carácter ¿ve no mi válido. cámara? Profe, Ya, ahora sí. Voy a escribir todo de nuevo. Martín. Ahí. Martín Toro, ahí Sí. veo tu cámara, veo tu... Pero es que no cacho a dónde pegarlo. Ya. Tenés que borrar todo y pegar. ¿Tienes que borrar eso? Eso con Ya. espacio atrás, borra todo. Ya, sí. Súper. Y ahora pon control B. Control o Recorta, pegar, recorta. botón derecho pegar. Tienes que seleccionar eso que está ahí en el Classroom. Dale, selecciona el código Ya, sí. y pegar, dale. profe, no. Profe, también No, voy a no compartir me pantalla, ¿me cacho. puede cachar, por favor? No Dale. Ya, calmado, profe. Compartir. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Dale, Rocco. Listo, profe. ¿No me Súper. ve? Ya, las patitas, Rocco. A ver, la Ahí, aprieto. profe. Ahí, Y dale. mire lo que me sale. A mí no me sale así. A mí me sale Me como sale- A mí me sale todo de corrido. Me sale syntax incorrecta, 11 A mí me errores. sale eso.
A mí me sale eso, a mí me sale sintaxis incorrecta. Y debe ser A mí porque también esto está todo junto. A mí no se Uno me después. escribió como por separado. A mí me escribió 1, proceso algoritmo, 2, escribir ingreso número, 3, leer, 7. Sí, A mí igual, a mí igual. A mí me aparece separado. a mí me pareció todo Ponle el junto. play. Ponle el play de la... Ya, entonces estoy acá, chicos. Y lo último que les pedí, y que no se lo alcancé a decir, Rocco, es que después de poner las patitas, esto me va a crear el diagrama de flujo de manera automática. Entonces vuelvo al programa y cuando presiono, aquí, presiono dibujar diagrama de flujo, observen que me aparecen los terminales, me aparecen las figuras tal cual de cómo se trata en el caso de que sea un input. Ya, acuérdate que si era un input, tiene que ir un paralelogramo. Entra otro paralelogramo aquí porque el número que ingresó lo va a leer como un input para este siguiente proceso, que es una decisión, un rombo. Y si a partir de esa decisión pasa lo cierto y lo falso, lo verdadero es que el número sea par, o sea, que ocurra esta condición que está dentro. Y si no pasa lo que está dentro, va a ir a la condición negativa, ¿cierto? El falso, y te entrega el otro mensaje y sales del algoritmo. Te estoy mostrando para aquellas personas que hicieron el diagrama de flujo del número par, le estoy pidiendo que, o sea, le estoy mostrando en el fondo la tarea que quedó pendiente, ¿se acuerdan o no? Esta es la tarea hecha que te funciona en un programa computacional y que te funciona a nivel de el diagrama de flujo. Entonces, aquí tengo varias pestañas, ¿cierto? Y voy acá a la esquina superior izquierda y me dice nuevo, ¿ok? Aquí voy a ponerle el nombre a este programa y se va a llamar suma hasta n. Me da un límite de, bueno, suma hasta. Así le voy a poner. No me deja escribir más que eso. Suma hasta. Da lo mismo, el nombre es lo menos importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este programa, chiquillos? En suma hasta. Vamos a pedirle al usuario que ingrese algo. Pedirle al usuario que ingrese algo. Pero, fíjate la maravilla que tiene esto. Todos los mensajes, yo le dejo ahí el cursor en la segunda línea y si yo hago doble clic, ¡pum!, me pone la instrucción que se requiere o la sintaxis que se requiere para poner un mensaje. Entonces, perdón, ahí sí. Entonces, voy a borrar eso porque aquí tengo que poner la expresión, el mensaje. Y los mensajes, se los dije ahí en la PPT, son con entre comillas. Al final de una línea, salvo los terminales, debe ir el punto y coma. ¿De acuerdo? ¿Qué mensaje voy a poner? Ingrese. Profesor, Dígame. ¿cómo puso eso de escribir? Ya. En rigor, me coloco ahí en la línea 2, ¿cierto? Me posiciono Sí. con el botón de edición. Ahí, doble clic. Segundo, Doble clic nomás. el clic, ¿Ya? ahí. Y segundo, voy al mensaje, ¿ya? Al escribir, al comando escribir, que es el primero. Hago doble clic y me lo lleva hasta ahí. Ah, ya. ¿Ya? Vamos. Voy a borrar esa expresión porque voy a poner algo que me sirva para mi programa que estoy creando. Entonces voy a mandarle un mensaje al usuario, le voy a decir, primero le voy a decir, bienvenido al programa que calcula las sumas desde 1
hasta cierto valor. Bien. ¿Ya? Me explayé. Disculpen. En la siguiente línea, quiero que la persona vuelva o sea, el sistema le vuelva a decir algo, ¿sí? Le vuelva a dar una instrucción, le vuelva a decir que ingrese un número. Entonces, hago doble clic de nuevo, me captaron eso, y a continuación vienen las dos comillas y termino con punto y coma, chicos, chicas. Repito, esta clase está grabada, ustedes van a poder visitarla y ver cuántas veces quieran. ¿Ya? Profe, Cuéntame. el poner comillas sirve para insertar El mensaje. el mensaje. Ya, ok. Ningún mensaje va sin comillas. ¿Ok? Profe, ¿Y el Dígame. punto de coma? El punto y coma va al final de todas las sentencias, salvo los terminales. Los terminales son algoritmo, suma ast y fin algoritmo. Esos son los terminales. Y en todo el resto de las sentencias, todo el resto de las líneas, tú tienes que terminarlas con un punto y coma. ¿Ok? Empezarlo con comillas y terminarlo con punto y coma. Todas las comillas son para los mensajes. Ah, ok. ¿Ya? profe, ¿esto lo tenemos que hacer después como con los que hicimos nosotros en la guía? Estoy dando unos ejemplos. Y claro, sí. ¿Por qué no? ¿Ya? Pero mira, primero pongamos atención. Estamos haciendo el que suma hasta un cierto número. Entonces, acá le voy a decir al usuario, ingrese un número. ¿Cierto? Sí. Y después, en la siguiente línea, en la línea 4, voy a leer ese número que me va a ingresar el usuario. El usuario va a apretar, no sé, por el 56 y va a poner Enter. Entonces, tiene que haber un input que capte ese dato. Entonces, voy a leer la variable, bautícenla ustedes. Denme ideas. ¿Cómo voy a leer ese número que ingresó el usuario? X. Está creativo. Está creativo. Como molo. Número. Le voy a poner num. ¿De acuerdo? Le voy a poner num a ese número. Entonces, se supone que tengo que calcular las sumas hasta ese cierto número, ¿de acuerdo? Y si usted si usted se acuerda Profesor, bien, dígame. ¿el num no lleva al final punto y coma? Correcto, las variables, a ver, si le pongo, sí, no pasa nada. Sí, tiene que ir. Profe, ¿para qué sirve el punto Ya. coma? El punto y coma sirve para terminar cada línea. ¿Ya? Ah, ya. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo este programa lo podría escribir en una sola línea. ¿Y qué es lo que me separaría Los un puntos y proceso coma. de otro? Los puntos y coma. Los Supongo. puntos y coma. ¿Ya? Eso obviamente no está permitido, o sea, se puede hacer, pero no es una buena práctica de programación porque no te queda ordenado, ¿ya? Si viene otra persona a mirar tu programa y la gente que trabaja en computación, ¿cierto? Los desarrolladores del sistema necesitan que haya claridad en el software. Entonces, por eso también yo voy a poner variables que puedo identificar. Num voy a identificar que es un número, ¿de acuerdo? Ya, seguimos. ¿Qué pasa? Que voy a hacer un cálculo, ¿de acuerdo? Entonces voy a asignar, viene un proceso. El proceso Ya. es calcular cuántos números tengo que sumar, ¿cierto? Y yo no sé si te acuerdas que aquí voy a comentar, acuérdate que con la doble barra tú puedes comentar, y la fórmula para obtener la suma de una cierta cantidad de números n, la suma de los n números era, ¿cómo era? N por
n más 1 dividido en 2. ¿Se acuerdan de esa cuestión o no, chiquillos? ¿Se acuerdan de esa fórmula o no? Sí, sí. ¿Ya? Entonces voy a usar esa formulita nomás, nada más, no me voy a complicar la existencia. Y aquí me parece que el por se hace con una multiplicación, con un asterisco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un proceso, o sea, un rectángulo. Voy a definir una variable. ¿Ok? ¿Qué variable va a ser? La variable le voy a llamar, a esa variable le voy a llamar suma. Y la expresión va a ser, la expresión que se le va a asignar a esa variable suma va a ser num multiplicado por num más 1, cierro paréntesis, divido en 2, punto y coma. La expresión suma, que es la que estoy calculando aquí, se le asigna ¿qué cosa? El número ingresado multiplicado por el número ingresado más 1, o sea, su sucesor, y eso después lo divido en 2. ¿Me captas o no? Un error clásico en la programación, confundir dividir por 2 que módulo 2. ¿Qué era módulo 2? ¿Qué era módulo 2? El resto. De una división. Y la barra, Profe, el slash es dividir. Dígame. ¿apretó algo para poner suma o solo lo escribió? Ya, de nuevo. Me puse en la línea, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Y asigno un proceso. Me deja una variable y una expresión que da lugar a esa variable. Ah, yeah. ¿Ya? Y ahora voy a editar ahora escribo a mano, ¿cierto? Digo, suma, se le asigna, esa flecha para atrás es asignar, y aquí viene una expresión algebraica, ¿cierto? ¿Y cuál es la expresión algebraica? La que está ahí abajito. ¿Ya? Eso fue lo que hice. Sí, sí. Ya. Calculé el valor. La suma ya está calculada, pero todavía no le he comunicado al usuario que ya lo calculé. El sistema ya resolvió el problema. El problema es que ahora usted me tiene que decir cuánto es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer, chiquillos, chiquillas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo poner en la siguiente línea? Ahora tenemos que comunicarle a la persona. Correcto, comunicarle a la persona. ¿Cómo le comunicamos? Con escribir. Con escribir. Excelente. Aquí vamos a escribir. Y acá voy a... Lo bueno bueno, en todos los sistemas computacionales o todos los lenguajes de programación tú puedes concatenar. ¿Ya? Y en el programa anterior ya concatenamos. La concatenación se puede hacer con una coma entre medio de una cadena de caracteres. Esto que está aquí, chiquillos, se llama cadena de caracteres, y cerré entre medio, hice como un paréntesis entre medio de esta cadena de caracteres y puse un valor del sistema con comas. ¿Ya? Entonces, para que me capten la idea, la suma hasta, dejo un espacio, coma, num, la suma hasta num es 2 puntos, le doy un espacio, coma, ¿qué va a ser? La suma hasta num es... rematemos. ¿Cómo es? N multiplicado a N más 1 partiendo. Ya lo calculaste. ¿Y dónde se guardó? ¿En qué variable se guardó? En la
Indicar. ¿En qué variable se guardó ese cálculo, Ignacio? ¿O no, no, Ignacio? Ya, se guardó en la variable suma, chiquillos. ¿De acuerdo? Y ahí se termina. Profe, Cuénteme. no entiendo por qué se escribe así, el número 6. ¿Cómo? En la ¿Por línea. qué se escribe? Sí. Ya, perfecto. ¿Por qué se escribe así? Porque en el... Mira, en el programa a nosotros nos basta con decirle el resultado a la persona, ¿sí o no? Ujú. O sea, perdón. A nosotros nos basta con decirle que la suma o la salida de este programa es finalmente la suma que ya calculamos arriba, ¿sí o no? Sí. Aquí. Entonces basta con que yo escriba suma. Pero eso se ve muy feo. O sea, no, podría ser más bonito, más amable, ¿cierto? Y le voy a escribir un mensaje y lo voy a mezclar ese mensaje con los datos de las variables que estoy calculando dentro del sistema. ¿Ya? Y para juntar mensajes con esto, simplemente hago una concatenación, o sea, junto una cadena de caracteres o de texto con los números que están en el sistema. ¿Ya? Entonces, si tú quieres, puedes poner algo más sencillo. La suma es... Ah, ya. ¿Y por qué, por ejemplo, num o suma no van entre comillas? Porque igual como lo estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué no van entre comillas? Porque si no sería un mensaje que le da el sistema. Por ejemplo, si pongo aquí suma, la suma es suma, lo va a tomar como un mensaje de texto, o sea, como un texto, pero no es la variable no es la variable que tú estás usando acá en el problema. Ya. O sea, el suma que no está en rojo, el que no está entre comillas, en el fondo como que le va a dar el resultado, ¿o no? Correcto. El total, ponte tú, ya, El dile. total. El total es mejor, ya para que se entienda, y no nos confundamos con cuál de las dos sumas. ¿Te das cuenta o no? El total es, ¿y cuál es? Esta suma que calculé aquí. Veamos si esto funciona, chiquillos. Vamos a ir al paso a paso. A ver, nos tiramos a los leones. Vamos. Inicio. Profe, ¿y en fin de algoritmo no es necesario cómo ponerle nada? No, ahí ese es el Terminator, ¿te acuerdas? El Terminator no se pone nada, aquí termina todo esto. ¿Ya? Póngale 1000, profe, para cachar si con un número grande a ver si funciona. Ya, pero mira, hay un error ahí del sistema. ¿Qué pasó con mi sistema? Que el número le puse tilde. ¿Te acuerdas que te dije que el tilde no funcionaba? Por lo menos en el mío, no sé si en el de Windows funciona, pero vamos a ponerle el número nomás. ¿Ya? No, Profe, yo no le puse número y me sirvió bien. ¿No le puso O sea, tilde? no le puse tilde y me funcionó bien. ¿Le funcionó bien? No, no le puse y me funcionó bien. Sí, no. Ah, ya. Veamos. No sé, eso va a pasar, o sea, nos va a funcionar bien, pero aquí para que entendamos, bienvenido al programa. ¿Te das cuenta que leyó la primera? ¿En qué línea voy, chiquillo? El programa. Déjame Creo que terminar. solamente usted, porque a mí le puse La cuarta. En la cuarta línea, ¿cierto? Leyó la segunda, leyó la tercera, leyó la cuarta línea y le voy a poner un número que no sepamos la suma. ¿Ah? La suma hasta el 3. ¿Cuánto es la suma hasta el 3? ¿Hasta 3 cuánto es? 6. 6, ¿cierto? Si sumo 1 más 2 más 3 da 6, ¿cierto? Sí. Voy a ponerle Enter a ver cómo me va. Ya, pongamos. ¿Qué te parece? ¿Lo captaste o no? Ah, ya entendí. ¿Ya? Entonces, tengo que invocar la variable que estoy usando dentro del sistema, y la variable es suma. ¿Ya? Si yo le pongo la suma total es suma dentro de las comillas,
no me lo va a tomar porque eso es un mensaje. Todo lo que esté dentro de Así. comillas es mensaje, es como un adorno del programa, pero no es el programa en sí. ¿Se capta o no? Sí, profe, y cuando usted antes puso la suma del número, ahí me va a salir la suma de 3 es 6, ¿o no? Sí, po, Si mira, usted hubiera pongámoslo, puesto, ya. pongámoslo aquí. Qué Eso. loco. Mira, Tres. excelente lo que me está comentando. Tu nombre es, disculpa, Rocío. Rocío. Mira, Rocío, hagámoslo como dice. La suma hasta, Oh, sí funciona. mira, la suma hasta, ahora viene una concatenación, es, le voy a poner num, al es le voy a poner No, válido. eso. ¿Sí o no? Sí. ¿Te das cuenta o no? Ahí estoy concatenando dos variables del sistema que son num y que son suma. La estoy juntando con un texto. Entonces, veamos qué pasa aquí con las patitas, con el paso a paso. Ingreso un número. Ingreso el número 3. Nuevamente. Yo sé que eso debe dar 6. Y mira, Ya. la suma hasta 3 es 6. Entonces, si tú quieres, le borro los 2 puntos para que no se vea con un problema de redacción, ¿cierto? Y suene lo más natural posible. Ah, era así. Y ahora sí, Épico. démosle un número grandote. A ver, vamos con uno grande, vamos. 700. 777. Ya, el 100. Ya, es que la típica suma que hizo Gauss, ¿se acuerdan del chico Gauss, ese prodigio de las matemáticas que sumó en un sentido y después en el otro sentido y era 5050? ¿Ah? Sí, sí, sí. Yo lo voy a hacer ahora, profe. Si me funciona, sería de pana. ¿Ya? ¿Cuál puso 100? 100. Vamos. Enter. 5050. Ah, Correcto, correcto. shit, boy.